Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana por el aire de Graffiti. Sí. También agradeciendo el seguimiento que hay por el canal de Prohibido Olvidar, los distintos ¿En YouTube? en YouTube, la verdad, que es medio complicado porque Y sí. como nosotros no ponemos video de gatito, no andamos mostrando, no tenemos mucho para mostrar tampoco, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿De gatitos? De gatito, mascota o Ah, blooper. mascotas. Entonces, Ah. la verdad, un gran agradecimiento a la gente a esas centenares de almas que nos siguen por YouTube. Espero que estemos a la altura de la circunstancia, porque tampoco nos caracterizamos por gran producción. No, 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 Sí justamente no. porque la verdad es que acá el tema son los temas, ¿no? Claro, lo que interesa es lo que se dice. Este, bueno, también un poco viendo las estadísticas, la gente que nos sigue en YouTube mayoritariamente es gente grande, ¿no? Gente acostumbrada a otro tipo de diálogo, otro tipo de fundamentos. Bueno, bienvenido sea. Estamos, después que el segundo político más importante del mundo habló en la ONU. eh, a ver, hay cosas, este, digamos, se puede compartir cosas. Yo tampoco nunca estuve de acuerdo con la Agenda 2030. De hecho, Lula tampoco estuvo de acuerdo, lo criticó Putin, lo criticó Burkina Faso. eh, Aunque parezca mentira, en ese bloque se sumó Milei, todo mirándose, porque ¿qué es lo que cuestionamos de la Agenda 2030? ¿Es la negación que hay un problema ecológico? No. Justamente hablamos de problema ecológico, no solamente de CO2, hablamos de problemas ecológicos, porque no es solamente el problema del CO2, es el problema del agua, de la tierra. Dividir la atmósfera de la superficie es generar una plataforma de negocios para algunos sectores que para combatir el CO2 no tiene ningún problema de hacer pelota el agua, la tierra, volar montañas. Por eso es un problema ecológico y muchos han salido a plantearlo. Milei salió con otro planteo, pero bueno, terminó al final con ese bloque, lo cual es sumamente extraño porque justamente uno de los impulsores de la Agenda 2030 es de los que se benefician con eso, entre otras cosas por las minas de litio y cobre, es Elliot Moss. Todo ese sector está interesado en esa agenda, en una agenda que le permite tener sus negocios sin mayor competencia, porque la idea de ello, ¿cuál era? Hay que eliminar los autos de combustión interna. Entonces te quedaste sin competidor, mete los autos eléctricos. Con esto no significa el tema calentamiento global, porque aparte del problema de calentamiento global, también hay otros problemas. En Perú no hay gente que no esté contaminada por la minería, producto para sacar distintos minerales,
para la lucha contra el calentamiento global y terminan contaminando a la gente, contaminando las aguas dulces. Digo, no es tan fácil el tema. Y sale Milei con otra cosa. Lo que sí lamentamos, que ya es la segunda circunstancia que se dio en el encuentro del Mercosur también. No estuvo el presidente Milei porque estuvo mirando un partido de fútbol con Bolsonaro, me acuerdo. Sí. Estuvo la canciller. Ahora sí estuvo Milei en la ONU, no tocaron el tema de Malvinas. No, Milei no hizo ninguna No, no, referencia yo por lo al menos, tema la Malvinas. verdad, busqué, ¿no? Y escuché, dijo las cosas que dice siempre, y con el viva la libertad carajo, y esas cosas así, pero del tema de Malvinas no se habló. Es la primera vez que un presidente, bueno, va batiendo récord, ¿eh? La primera vez que en una reunión del Mercosur ningún funcionario argentino menciona el tema de Malvinas y es la primera vez que en la ONU no se habla de Malvinas. Sí. Bueno, vamos a contar ahora, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, cómo se va a desarrollar el programa. Bueno, la columna de Cortés precisamente se llama La guerra que acecha. Las notas que trataremos de comentar, hay niños que comen solamente en la escuela, preocupación del gobierno por una encuesta y convocan a la segunda marcha universitaria. La columna de Pablo Aceto se llama Petronas huye de Milei. Bueno, y luego nos despedimos con un tema musical, como siempre. Hoy vamos a escuchar a Charly García. Muy bien, Pablo, ¿tenemos preparada la columna de Cortés? En un marco internacional caracterizado en los últimos años por el declive relativo de la hegemonía norteamericana, que era global y casi indiscutida desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, el régimen de Milei no solamente ha decidido alinearse con la potencia declinante, desperdiciando incluso la invalorable oportunidad que muchos países envidiaban a Argentina de unirse a los BRICS desde el 1 de enero como estaba acordado, sino que incluso ha quedado a la derecha de los Estados Unidos, que impulsaba, con una mayoría de la ONU, el Pacto del Futuro, que intenta abordar problemas actuales de la humanidad, desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático. Países como Rusia, China, Irán, Brasil, México y otros también cuestionaban ese pacto, aunque obviamente por razones muy distintas a las de Milei. Uno niega las problemáticas, los otros difieren en la forma de abordarlas. También se alinea incondicionalmente con Israel, justo en el momento en que ese país perpetra el mayor genocidio de su historia y su gobierno está muy cuestionado en el propio frente doméstico. Tres jueces emblemáticos del macrismo, algunos puestos artificiosamente en los lugares claves de poder por esa fuerza política y de pergaminos más que dudosos para estar allí, reaccionaron instantáneamente a la orden de captura contra Milei y algunos de sus secuaces, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela por el robo del avión venezolano de Entrasur, entregado a los Estados Unidos, cambiándole la matrícula inclusive y a continuación desguazado. Dicha Cámara del Lofer emitió a su vez orden de captura contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros funcionarios, acusándolos de violaciones de los derechos humanos en ese país. Cabe señalar que, mientras que en el primer caso se trata de un avión venezolano robado y la legislación internacional otorga jurisdicción a la justicia de ese país para tratar el caso, en el segundo se acusa a Maduro de delitos presuntamente cometidos en territorio venezolano contra ciudadanos venezolanos. La justicia argentina no tiene jurisdicción. Hay antecedentes de casos en que la Corte Penal Internacional o tribunales de terceros países, el juez español Garzón contra Pinochet, por ejemplo, se han abocado a casos de ese tipo, siempre y cuando la justicia del país donde se cometieron las violaciones de los derechos humanos no se ocupe y, en cambio, garantice la impunidad. En el caso venezolano, además de basarse el caso en la justicia argentina, en pruebas tan frágiles como denunciantes anónimos
o los informes del golpista secretario general de la OEA, Almagro, desde 2017 y hasta 2024, en el propio territorio del país, más de 2.500 funcionarios públicos, básicamente fuerzas de seguridad, han sido acusados por la Fiscalía, más de 1.000 detenidos y más de 600 condenados por violaciones a los derechos humanos, algunos apenas de hasta 30 años de cárcel. El país tiene además un convenio de colaboración con la Corte Penal Internacional para trabajar conjuntamente sobre ese tipo de situaciones. En los hechos del 29 y 30 de julio, inmediatamente tras las elecciones presidenciales, en cambio, 25 personas fueron asesinadas y 2 más murieron por accidentes derivados de la violencia. 2 de las 25 fueron agentes de la seguridad pública. Otros 2, destacados dirigentes bolivarianos barriales. Por las redes circulaban mensajes del estilo: si tu vecino es un chavista, quémale la casa o mátalo, etc. En los otros 21 casos, ninguna denuncia se radicó contra fuerzas del Estado. No obstante, la prensa hegemónica internacional presenta todas esas muertes como resultado de, entre comillas, la represión del régimen de Maduro. Mientras, las fuerzas golpistas siguen al acecho. Recientemente se decomisó una partida de más de 400 armas largas norteamericanas destinadas a sus acciones. El cerco mediático internacional es implacable y llega a un nivel de distorsión de la realidad venezolana increíble. Venezuela será este año el país de mayor crecimiento económico en América Latina. El peor, Argentina, seguida por Haití. En ese cruce de guerra judicial de órdenes de captura contra sus respectivos mandatarios, entre el país que más crece y el que más se hunde, seguramente no pasará nada. Interpol, la encargada de ejecutar esas órdenes, casi siempre rechaza las dirigidas a jefes de Estado para no quedar como instrumento de intereses políticos. El deterioro de la hegemonía de una única potencia sobre el planeta parece una muy buena noticia, pero la bestia herida es muy peligrosa y no se puede descartar que desate una guerra de proporciones aún muy superiores a las que ya se están produciendo e incluso mundial. Estados Unidos es aún la primera potencia militar del mundo, con el primer presupuesto bélico, y puede intentar aprovechar esa ventaja que aún conserva, junto con la mediática y la financiera, habiendo ya perdido o estando en curso de perder otras como las tecnológicas, industriales, comerciales y geopolíticas, para intentar definir una guerra global. Además de los pronósticos de algunos de los propios analistas militares estadounidenses sobre la probabilidad de una guerra con China en los próximos años, para lo cual no han cesado las provocaciones sobre Hong Kong, Xinjiang, el mar meridional de la China y especialmente Taiwán, tanto Zelensky en Ucrania como Netanyahu en Asia Occidental tiran permanentemente de sus respectivas cuerdas, amenazando con arrastrar a sus aliados occidentales a una confrontación a gran escala. Zelensky sufre enormes pérdidas militares y es incapaz de reemplazar hombres y equipos al nivel que lo hace Rusia y se ve perdidoso en la guerra. Pero no tiene voluntad, ni seguramente margen político interno, encima con su mandato vencido, para aceptar que probablemente Ucrania termine perdiendo al final de esta guerra los territorios de población mayoritariamente rusa que habría conservado de haber cumplido los tratados de Minsk que había firmado para violar de inmediato y que la comprometían a otorgarles autonomía, no independencia y menos anexión a Rusia, como ahora posiblemente ocurra. Recurrió entonces en las últimas semanas a atacar a la propia Rusia en su territorio, principalmente en Kursk, escenario, dicho sea de paso, de la mayor batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Fuerza a sus aliados otanistas a autorizarle el uso de las armas que le entregan para atacar directamente a Rusia, con consecuencias imprevisibles en cuanto al involucramiento de la OTAN y sus miembros en la guerra. Netanyahu, sabedor que el fin de la guerra seguramente significará su prisión por corrupción y otros delitos, a menos que emerja de ella como un héroe, no solo la estira en Gaza, donde ya ha asesinado oficialmente a más de 42.000 personas, la mitad niños y la mayoría civiles. Según un artículo de la revista The Lancet, el número real puede estar en torno a los 190.000, casi el 10% de la población, sino que ha recurrido a terrorismo de alta tecnología
haciendo estallar miles de beepers y walkie-talkies en las manos, cinturas o caras de otros tantos libaneses y ha asesinado decenas, niños incluidos, bombardeado el país en escala creciente, buscando una confrontación directa con Irán y ninguneado a los familiares de los rehenes que ven como casi todos los que han sido liberados lo han sido por negociaciones, mientras que la vía militar ha permitido rescatar a pocos y a acelerar la muerte de unos cuantos, a veces bajo las balas israelíes inclusive. Estados Unidos trata de despegarse verbalmente de las acciones más militaristas y terroristas de Israel, pero sigue siendo su principal proveedor militar y cobertura diplomática. Hay niños que comen solamente en la escuela. Esto lo dice Ana Laura Vulcano, referente de la Mesa por la Dignidad de las Periferias. La coordinadora de la Mesa de Diálogo, Ana Laura Vulcano, dijo que la malnutrición va a tener consecuencias graves. En Mar del Plata hay gente que come una sola vez por día y hay niños que comen solamente en la escuela. Los comedores están recibiendo alimentos secos de la provincia de Buenos Aires, pero no hay carne, no hay frutas ni verduras, y eso siempre lo aportó el Estado municipal. Hemos llevado a la Secretaría de Desarrollo Social un listado de comedores que los movimientos sociales acercaron a la mesa y al obispo, y somos testigos que esos comedores están funcionando. Si bien en estos últimos días los comedores que forman parte de la mesa están retirando algunos alimentos secos y algunas verduras de desarrollo social que consiguen como donación, con esto no solucionamos. Tiene que haber una política pública sistematizada. Hasta mediados del año pasado se compraban hasta unos 10.000 kilos de alimentos que se entregaban cada 15 días. Alguna ayuda tiene que haber enmarcada en una política pública, dice Ana Laura Vulcano de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias. Vamos a otro tema. Preocupación en el gobierno por una encuesta de poliarquía. La imagen de Milei cayó 7 puntos en un mes. El gobierno nacional entró en alarma este viernes cuando recibió los resultados del último trabajo de poliarquía, una de las encuestadoras más respetadas del mercado. El sondeo traía un dato demoledor. El presidente perdió 7 puntos de imagen positiva en septiembre y arrastró en una magnitud similar la consideración sobre su gobierno. El sondeo de la firma de Caterberg y Fidanza presenta un cambio total de la percepción del gobierno de Milei, que acumula malas noticias. Por primera vez, el temor a la desocupación supera a la inflación. 1 de cada 2 argentinos afirma que la suba de tarifas los afecta mucho y casi 1/3 responsabiliza a las políticas del libertario por las actuales penurias económicas. La imagen de Milei pasó de tener una diferencia positiva de +10 a +2. En tan solo un mes, el presidente perdió 7 puntos de imagen positiva y ese registro cayó al 40%. Un analista de poliarquía explicó que se advierte un deterioro consistente en la imagen de Milei por la recesión económica
y el estilo agresivo. Además, un 29% de los encuestados comienza a asignarle a Milei responsabilidad en la crisis económica. En la consultora dicen que se trata de un cambio significativo en la percepción de la opinión pública sobre el gobierno de Milei, que combina un deterioro de la imagen presidencial y su administración, una caída de todos los indicadores de humor social y un creciente pesimismo sobre la evolución de la economía. Aumenta también 7 puntos la percepción negativa sobre la situación general del país, y cuando se consulta sobre la situación económica, la caída es más pronunciada. La opinión negativa escaló 9 puntos y pasó del 45% al 53%. El trabajo también revela que el índice optimismo ciudadano cayó 8 puntos. Hay malestar por el aumento de las tarifas de servicios y el transporte. La gente dice que paren con el aumento de la electricidad. El sondeo confirmó también el aumento de la preocupación social por el desempleo y la caída de ingresos. El desempleo encabeza ahora la lista de preocupaciones con un 18%, seguido por la inflación, 14%, y el enojo por los bajos salarios, 7%. Otro dato que puso en alerta a los libertarios es que si bien la Libertad Avanza encabeza la intención de voto con un 35%, perdió 4 puntos en lo que va de septiembre, con un agravante. El peronismo creció en todas sus expresiones. El kirchnerismo incrementó 3 puntos, ubicándose en un 16%. Y el peronismo no tuvo el salto más grande de la muestra, que pasó de 5 puntos a 12 puntos, superando al PRO, que cayó de 13 a 10, mientras que cierran la izquierda y el radicalismo, que están empatados en 4 puntos. Muy bien, dejamos acá y pasamos a la segunda marcha universitaria. Tras la decisión del presidente Javier Milei de derogar la ley de financiamiento universitario, la Federación Universitaria Argentina ya tiene decididas las fechas de sus próximas medidas. Se va a convocar a un paro para el próximo 26 de septiembre y a una nueva marcha universitaria para el 2 de octubre. Después de la aprobación de la ley del financiamiento universitario, sancionada por el Senado con 57 votos a favor, una abstención y 10 votos en contra, el mandatario adelantó por su cuenta de Twitter el veto total de la normativa, al igual que sucedió con el aumento para los jubilados. Por esto, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios, adelantaron que si hay veto, hay marcha. También desde la Federación Universitaria Argentina se prevé que se convocará a un paro el próximo 26 de septiembre y además la movilización al Congreso programada para el 2 de octubre. El 85% de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza, lo mismo que el 60% de los no docentes. Nos estamos preparando para el escenario de una nueva movilización, como fue la del 23 de abril, para, en el caso del veto, exigirle al Congreso que pueda reivindicar esta ley. Muy bien, dejamos acá las noticias y vamos, Pablo, a tu columna,
Petronas huye de Milei. Desde el 2001 se viene trabajando un proyecto, un complejo petroquímico vinculado con los recursos de Vaca Muerta. No sé por qué de Vaca Muerta nomás y no de Golfo de San Jorge. Sí, lo sabemos, ya en su momento hemos hablado del Canal Verde y todo eso. Pero en definitiva, en el 2001 se había quedado en un acuerdo con Petronas. Petronas es una petrolera estatal que iba a poner en un proyecto petroquímico 30.000 millones de dólares. Es decir, aparentemente no todo lo estatal es malo en este mundo. ¿En qué consistía? Especialmente en lo que era la elaboración o lo que era convertir en líquido el gas licuado de petróleo. Es decir, a diferencia del gas natural, el gas licuado de petróleo es un subproducto de la refinación. Entonces primero tenés que refinar y después ese gas convertirlo en líquido. Es un proceso bastante complejo, hay que llevarlo a menos 160 grados para después cargarlo en los famosos metaneros. Desde el 2001, incluso delegaciones de esta empresa malaya, por ahí uno dice Malasia y alguno piensa de que están ahí entre los árboles, escondidos en la selva. Ojalá nosotros fuéramos Malaya. Es una potencia económica, es como todo Oriente. Hoy el centro de la economía mundial está en Oriente, entre todo el conjunto. Por ahí el que menos destaca es Japón ahora, pero todo Oriente es el mundo económico gira alrededor de Oriente. Habían reservado, incluso un poco aprovechando la estructura de lo que es Bahía Blanca, ¿no? Puerto de aguas profundas, se había hecho una reserva de algo de 1.500 hectáreas para el complejo, y todo esto se había acordado hasta en el 2022, es decir, estaba Fernández. Sí. Los tipos se habían acordado con Fernández. ¿Qué estoy diciendo con esto? No es que los tipos venían a pedir cosas maravillosas. Habían arreglado con Fernández, así que no es que vienen los tipos, mire, traemos 30.000 millones de dólares. Si vos traes 30.000 millones de dólares, alguna condición tenés que poner. Los tipos habían arreglado con Fernández, es decir, que los tipos no esperaban ningún lujo, bueno, es lo que hay, vamos a arreglar con esta gente. Hasta que llega Milei. Claro. Ahí se pone la cosa interesante. Y entonces empieza Milei con que Kicillof es comunista. Claro. Que hay que sacar eso de ahí porque Kicillof es comunista. Malasia tiene una forma de gobierno muy parecida a la de Inglaterra. Tienen un rey, Cámara de Diputados, senadores, es, digamos, una monarquía constitucional, una cosa muy al modelo inglés. Pero su principal socio comercial, ¿quiénes son? China. China. Claro, ya, viste, Milei contra los comunistas. Y sí, está bien, Milei contra los comunistas, ya. Está todo mal. Pero el tema, que lo que empezó a plantear Milei, es que eso había que llevarlo
esa obra, habría que llevarla a Río Negro. Claro. El tema que Para Río, que no la tuviera Kicillof. para que no la tuviera Kicillof. Claro. Ahora, no es que los tipos estaban ahí por Kicillof. Los tipos son de Malasia. Es que no le importa ni Kicillof, ni Claro. Alberto Weinstein, que es Wellisnek, que es el gobernador perdón, no de Santa Cruz, sino de Río Negro. El tipo viene a hacer negocio. ¿Viste? Y va el otro y le dice que se lo ve comunista. Y mire, más comunistas son los chinos y son nuestros principales socios comerciales. Claro. No sé qué problema tiene usted con los comunistas. Los malayos no son comunistas, pero ¿viste? No tienen problema con los comunistas. Ellos son comunistas, nosotros no. ¿Será que si luego es comunista? Y bueno, que sea comunista. Acá venimos a hacer otra cosa. Acá venimos a hacer un procesamiento de gas licuado, no con problemas. Y aparece también el famoso tema del RIGI. Y entonces comienza a presionar esto bajo el título que si lo ve comunista, a los malayos. Que son socios comerciales, son aparte conforman junto con China, aparte del BRICS, hay otro conjunto de organizaciones económicas que se integra toda Asia, el grupo de Singapur, que es estamos hablando de montaña de guita, montaña de industria, que también están los malayos. Viste, que le venga que Kicillof, que está del otro lado del mundo, visto por los malayos, que es comunista, mire, acá hay uno y es grandote encima, el otro. Bueno. Y con el tema del RIGI, que se dio la discusión, impulsa el planteo de llevarlo a Río Negro. ¿Eso quién lo impulsa? Milei. Lo impulsa Milei con las actuales autoridades de YPF, el caso de Horacio Marín, ¿no? Actual presidente de YPF, hombre de Paolo Roca, de Techín. El tema que había un problema ahí. El puerto de Bahía Blanca está hecho. Ahí hay que hacer puerto. Entonces, esto ya no sale 30.000 millones de dólares. Hay que hacer un puerto de aguas profundas. Y claro, el otro decía, y allá, pero el otro es comunista, sí, pero del puerto. Bueno, a todo esto, todo este procesamiento, digo, también hay que evaluar otras cosas. La producción de vaca muerta. Estamos diciendo 692. Ponele que lleguen el año que viene o dentro de 2 años a 1 millón de barriles diarios. Hay que poner 30.000 millones de dólares en estos locos que encima tienen una producción, no te digo marginal, pero muy cerca de lo marginal. A esto hay que sumarle también, que no es un tema menor, la ida de Exxon de vaca muerta, que se la repartió entre Galucho, que es gente de Cristina, con Petrobras, que está en el gobierno. Digo, hay una relación siempre ahí rara, como la de Garat, que es el vicepresidente actual de YPF y fue el asesor de campaña de la frustrada precandidatura a presidente de Guado de Pedro. Estas cosas hay que recordarlo. Porque yo no lo escuché a Guado de Pedro hablar de los pozos de petróleo que le están regalando a exfuncionarios macristas. Estas cosas hay que recordarlas. Los padres han sido los padres. Este muchacho actúa de esta manera. Yo a los padres no los conozco, se sabe que son desaparecidos. Sí. Pero los padres son los padres, este es el hijo.
Y la verdad que el hijo deja bastante que desear. Incluso te parece que está usando el apellido para llegar a cargos políticos para hacer este tipo de negocios. En este esquema, porque se dice que, porque acá tenemos distintos mitos, ¿no? Que la emisión, que la economía bimonetaria. Ahora están de discusión el cepo. ¡Ay, el cepo! Que no levantan el cepo, que bajan el cepo. Primero, no es que el cepo está... Porque hay algunos que piensan que el cepo es una decisión de Milei. De hecho, el cepo estaba con Fernández. Sí. De hecho, el cepo estuvo con Macri. De hecho, el cepo estuvo con Cristina. ¿Cuál es el problema del cepo? Que no hay dólares. No es que, que hay cepo, no hay dólares. A ver si no entendemos. La palangana vos la da vuelta y no cae nada porque está seca. ¿Se entiende? Este es el problema del cepo. No es una cuestión de decisión política. Es como que yo diga, he tomado la decisión política de ser pelado. No, mire, se cayó el pelo. No, no es que he decidido ser pelado, no sé, me cayó el pelo. Y esto es igual, acá no es que la decisión está el cepo, acá la decisión es que no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque producto del saqueo, esto es una vieja cuestión. Acá el problema, la inflación o la depresión, que es la solución que se le está dando a la inflación, el cepo, es falta de dólares. De hecho, Exxon no tenía ese problema. Porque el RIGI le permitía, porque ¿cuál es el problema de cepo? Que vienen, liquidan dólares, pero después no tienen dólares para enviarlos a su casa matrices, claro, en concepto de regalías. Claro. Entonces queda la plata atrapada en el país. Ahora, el RIGI lo que le daba la posibilidad era de no liquidar en el país, así que, ¿cuál es el problema? Venían, se llevaban el petróleo y se lleva el tema, que son 692.000 barriles diarios a todo trapo, con Cerro Dragón, con Golfo de San Jorge, con Vaca Muerta, los yacimientos maduros de Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, entre todo el conjunto son 692.000 barriles diarios. Entonces, ni aún ello evitando liquidar los dólares en el país, que sería la ganancia nuestra. Si no liquidan en el país, lógicamente nunca vas a tener dólares, pero aún así Exxon se fue, como se va Petronas. Como también hay que decir que se están yendo varias empresas. Ya en un momento habíamos hablado de P&G. Sí, que van a Brasil, Pablo. La mayoría van a Brasil, ¿no? Sí. Aparentemente también está liquidando Mercedes. Mercedes creo que estaba creo que está en Tucumán. ¿Qué es lo que no fabrican el auto en sí? Fabrican partes. Creo que una parte de lo que fabricaban era caja de cambio. Pero después avanzaron sobre otra cosa más. Bueno, se va también Mercedes. Renault y Nissan, bueno, los dos están en Santa Isabel, paran, hacen un paro. No los obreros, la empresa para. Porque no tienen a quién venderle las camionetas. No tienen ventas. No tienen ventas, pura y sencillamente. Encima hay problemas con el suministro eléctrico, que no son problemas de ahora, son problemas viejos. Pero bueno, esa es otra discusión que en su momento la dimos cuando se llenó el país en la época de Debido con motogeneradores, incluso algunos en Mar del Plata lo recordarán, los motogeneradores que estaban en la ciudad. En definitiva, lo notable de esto, que se está yendo todas las empresas
que venían a invertir y que estaban produciendo. Entre ellas, por ejemplo, P&G. Prácticamente la regaló la empresa. Que se haga cargo a alguien. La misma actitud tiene Mercedes-Benz. Petronas, a pesar de que tal Ricci, pero claro, los tipos tienen que poner 30.000 millones de dólares. 30.000 millones, así como están escuchando, 30.000 millones de dólares para una producción que es escasa y encima con desconfianza sobre la situación político-económica del país. Cuando vienen y te dicen, no, mira ese comunista, pero nosotros lo tenemos al lado y no tenemos ningún problema, te dice. Cuando hay conflicto con Brasil y vamos a tener que ir a pedirle a Brasil electricidad. Esto ya nos salvó Lula con el tema, del barco con gas. Claro. Ahora no, el tirano de izquierda, salvaje comunista, nos va a tener que dar electricidad, lo vamos a ir a pedir electricidad y el otro diciendo, comunista. Igual que Kicillof, los dos comunistas, miren, serán comunistas, no serán comunistas. Yo no me voy a poner a discutir esa pavada. Los malayos tampoco, agarraron sus 30.000 millones de dólares y lo solucionamos. ¿Esto qué es lo que dijo el gobernador de Río Negro? Que eso lo iba a llevar adelante, se lo prometió Horacio Marín, presidente de YPF. Estamos hablando del gobernador Alberto Guarestinec. Dice que Horacio Marín, presidente de YPF, dice que la obra la va a llevar, la van a hacer igual. ¿Y la plata de dónde va a salir? La plata ponemos nosotros, viejo. 30.000 millones de dólares. Viste que acá está la... No sé. ¿Eso dijo Milei? No, Marín, el presidente de YPF, que no sabemos qué desayunó esa mañana. Algo pesado se ve. Digo, lo vamos a hacer igual. ¿Y dónde se vas a sacar? No tenemos para pagar medicamentos y vos querés poner 30.000 millones de dólares, ¿de dónde lo vas a sacar? Pero bueno, esto lo que sí da a las claras lo delicado que está la situación. Lógicamente, a los rionegrinos le prometiste Petronas, y Petronas no está, digamos, algo para antes que la gente nos cuelgue, y que si luego empiezan las carcajadas, carcajadas comunistas, ¿no? Claro. Por supuesto. Entonces salió Marina a decir, la plata ponemos nosotros. No sé quiénes serán nosotros, quiénes son los que tienen 30.000 millones de dólares, pero en definitiva era también un final anunciado. En su momento también lo dijo Kicillof, porque hay algo que es básico. Si vos venís trabajando sobre un proyecto, hacer las reservas de tierra, tenés el puerto de aguas profundas, que es el caso de Bahía Blanca, que había que hacer inversiones incluso para adaptarlas para ese tipo de tarea, pero ya por lo menos había algo hecho. Y de golpe vino uno, dijo, este es el comunista, y la libertad carajo, y vamos a Río Negro, y fueron a Río Negro y no se encontraron con nada. Y yo, pero 30.000 millones los tengo que poner yo, maestro. Le dijeron los malayos de Petronas, y los malayos de Petronas se fueron. Van camino a... hay una... están peleando por una concesión de un yacimiento que encontraron frente a Pakistán. Los pakistaníes no lo pueden creer, están como caminando entre las nubes, porque aparentemente es un gran yacimiento, y ahí se dirige Petronas, que aparte está cerca de casa, claro, porque está más o menos en el mismo continente, porque yo le voy a decir una cosa, las petroleras, el negocio petrolero, están acostumbrados a golpes de Estado, a guerras. A veces las comienzan ellos las guerras.
te podés imaginar que Milei ni el comunismo los asusta. No se asustan fácil. Lo que sí ven que ante una posibilidad de negocio de 692.000 barriles diarios y con una supermeta de 1.000.000 de barriles diarios, poner 30.000 millones entre medio de locos no parece razonable. Para eso prefieren ir y hacer una guerra con los pakistaníes si es necesario. Prefirieron eso. Es más lógico que lidiar con Milei, con toda esta gente que aparentemente no, aparentemente no, es parte de un eslabón que ni el Rishi. Yo la verdad pensé que iban a venir mucho con el tema de Rishi, porque llevarse todo, no poner nada. Pero claro, lo que pasa es que uno tampoco no hizo la cuenta de que ya estaba todo vendido. Ya en su momento lo vendió todo Menem. ¿Qué le queda para vender a Milei? Río Negro. Encima que te traen la guita, agarrala, que entre por Kicillof, que entre por quien sea. Pero así en esta política, en algo que si los tipos hacían una inversión de 30.000 millones de dólares, como que tienen que ir todos con algodón, ¿viste? Señor, no camine, deje que lo lleve en brazos, una cosa así, y no exhibir una pelea entre el presidente y el gobernador sin sentido. Digámosle adiós a Petronas. Muy bien. Macro vende sus 24 sucursales en todo el país. ¿Cómo es la situación en Mar del Plata? La cadena neerlandesa anunció el cierre de sus operaciones en la Argentina y cedió a un reconocido banco la gestión de la venta. En Mar del Plata trabajan más de 100 empleados, en forma directa e indirecta. Macro pediría 200 millones de dólares por la venta del negocio en Argentina. Vamos a decir, es una bicoca. Y bueno, seguramente lo hacen para vender. No es dinero esto, no es dinero. Uh-huh. Bueno, como decíamos, en los últimos días se conoció de manera extraoficial que Macro puso en venta las 24 sucursales del hipermercado mayorista en la Argentina. Si bien el grupo neerlandés no confirmó la información, sí trascendió que dispuso que el Banco Santander se hará cargo de la venta, estimada, como dijimos, en 200 millones de dólares. La noticia fue un sacudón para miles de empleados que posee la firma en distintas ciudades del país, incluido en Mar del Plata, donde desde 1996 funciona en su sucursal de Champagnat y Alvarado. El rumor se da en un contexto adverso de la actividad, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC. Las ventas en supermercados cayeron abruptamente un 7,3% en relación, esto es en julio, en relación a igual mes del año pasado, y cerraron el primer semestre con un resultado de facturación de descenso abrupto de un 11,6% en términos reales. De los 80, estamos hablando de Mar del Plata, de los 80 empleados que trabajan en el hipermayorista de Champagnat y Alvarado, donde funcionó el Estadio San Martín, también se desempeñan en forma indirecta 30 repositores a los cuales la noticia no cayó bien.
Sabemos que en esta situación hay incertidumbre entre los trabajadores y es normal que eso suceda, aunque siempre que hay ventas de este tipo se incluyen en la nueva empresa a los trabajadores. Esto lo dice Gerardo Cusi, el secretario general del Sindicato del Personal de Reposición Externa. No es así. Todo depende. Primero, 200 millones, con mucho menos vende Macro. ¿Pero vos a qué te referís? ¿Al personal? No, que lo venden con... No. Olvídate, nunca fue así. No se vende, No, se vende con el personal incluido. Pues no despiden al personal. No, que se haga cargo Macro, te van a decir. Que vos te pensás que alguien va a comprar y se va a hacer cargo de empleado con antigüedad y todo eso, salvo que empiece con antigüedad cero, ese tipo así. Hay que ver los contratos de trabajo como son, pero a ver, las instalaciones en sí, que son todas iguales, la de Macro, por lo menos la que hemos visto, son construcciones de tipo prefabricadas, son grandes galpones. Tampoco es que estamos hablando de la terminal norte, la estación norte de Mar del Plata, que tiene valor arquitectónico. Eso no. Y eso lo que vale es el espacio ahí. Hay que ver si el que compra quiere hacer eso, quiere hacer un edificio. ¿Qué sé yo? No sé. Claro. Tengamos en cuenta que es Champañá y Alvarado eso. Yo me acuerdo cuando lo vende la Liga Marplatense de Fútbol, que la plata se repartió en los distintos clubes. Por ejemplo, el último piso del Club Huracán se hizo con esa plata. Pero porque fue un dineral que se repartió con la venta de lo que era el Estadio General San Martín. El que viene, ¿va a venir a hacer lo mismo? No lo sé. Y no creo que Macro esté preocupado por eso. Yo creo que lo que está preocupado es tratar de salvar los trapos lo mejor posible, hacer de cuenta de que todo se amortizó en estos años, pero no creo que Macro esté preocupado por el futuro de los empleados, bajo ningún punto de Entonces vos vista. decís que eso se vendería sin empleados. No sé cómo se vendería, pero no creo que esté... el objetivo de esta gente es irse. Claro. Y andá a saber cómo lo hacen, ¿no? Porque también con el tema de las restricciones, famosos cepos, ¿cómo van a hacer para que le manden la guita? ¿Será alguno de afuera o alguno local? Tal como lo hizo GIP. No, perdón, PG, agarró, se lo vendió a un local y se lo vendió prácticamente regalado. PIG regalado a un local que están llevando adelante algunos de los productos que históricamente hizo PIG. Y esto calculo que va por ese lado porque tampoco veo que haya mucho espacio para este tipo de negocios. En algún momento sí fueron importantes, Sí, pero sí, hoy, sí. la verdad. Sí, porque en general, Pablo, han caído mucho las ventas. Y el problema que tienen, que fueron hechos en otra época, y de las cosas que son de otra época, están hechas con otra visión. Entonces por ahí ahora es mucha estructura para tan poco. Claro. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes estamos de 19 a 20 con Casi Sábado, por supuesto por FM Graffiti 87.9. Nos vamos escuchando a Charly García yendo de la cama al living. Saludos para todos.